Y esta mañana tengo la oportunidad de hablar con el doctor Salvador Giorgi, que es nada más ni nada menos que el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, doctor Giorgi? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, gracias por habernos atendido. Por favor. Ministro, ¿cuál es el estado de la pandemia en el país fundamentalmente? Bueno, en el país, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ya en el país llegamos a más de 1 millón de casos. Ujú, Sí, en la provincia de Buenos Aires ya superamos los 500.000 casos. ujú. Sí, pero en la provincia de Buenos Aires lo que estamos viendo es un descenso de la cantidad de casos y estamos en la misma cantidad de casos que teníamos a principios de julio. O sea, Ajá. desde julio empezó a subir la curva, hizo no un pico porque fue una cosa muy moderada, que hubo un aumento, digamos, a fines de agosto, principios de septiembre, y ahora en octubre observamos la misma cantidad de casos que teníamos en julio. ¿Sí? Ajá. La cantidad de casos diarios están bajando. Bien, no así en el interior de la provincia de Buenos Aires. En el interior de la provincia de Buenos Aires están aumentando, o sea, de esa cantidad de casos de los 500.000 totales, el 38% corresponde al interior de la provincia de Buenos Aires, y hace 4 semanas ese porcentaje era del 22%. O sea que hay un claro aumento en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Como si el virus estuviese expandiendo, que es lo que sucedió, y donde empezó por la capital federal, Sí. expandió al primero, segundo, tercer cordón del conurbano, y luego al interior de la provincia de Buenos Aires y al interior del país también. Pero Entonces hubo empezó a tener brotes estos en casos. algunas localidades de la provincia. Sí, claro, por eso digo, empezaron con estos brotes, pero los Mm, brotes empezaron en los últimos meses, digamos. mm. La pandemia comenzó en marzo, abril, ahí se concentró mucho en Capital Federal y en el AMBA, y Sí. después empezaron a través de pequeños brotes, empezó a extenderse por el interior de la provincia de Buenos Aires. Ujú. ¿Y hay ciudades que son más críticas que otras en cuanto a la cantidad de casos, por ejemplo? Eh, Hoy en día las ciudades que más nos preocupan son las ciudades de la costa atlántica, sobre todo Mar del Plata, y los municipios alrededores por la temporada. Ujú. También nos preocupa Bahía Blanca, en un momento nos preocupaba San Nicolás. Sí, San sí. Nicolás también en algún momento, que está cerca, ¿no?, de Varadero, en algún momento tuvo la capacidad de ocupación de camas casi al 100%, y activamos el mecanismo de derivación de pacientes para poder liberar esas camas, tanto del sector público como del privado. Sí, sí. San Nicolás, el problema que tiene, y también eso le afecta a ustedes, es que la cercanía con Rosario. Claro. Sí, hoy el día Rosario tiene alrededor de 1.000 casos diarios, y eso es una puerta de entrada, ¿sí?, del coronavirus en el norte de la provincia. Ujú. Ministro, y teniendo en cuenta este panorama, ¿cómo se piensa, sobre todo, canalizar lo que va a ser la apertura del turismo a partir del 1 de diciembre, y aperturas futuras que tengamos, para ingresar en lo que todo el mundo le llama la nueva normalidad, pero que a todos por ahí nos cuesta entender cómo va a ser esa nueva normalidad? Bueno, esa nueva normalidad va a ser con mucho protocolo y muy normatizada, ¿sí? Con respecto a la temporada, se va a extender, la temporada va a empezar el 1 de noviembre para aquellos propietarios no residentes que puedan viajar, ¿sí?, que tengan lugar en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la costa y en los municipios de Tandil y Tornquist, que son los municipios más turísticos. Y después para el resto va a empezar a partir del 1 de diciembre y se va a extender hasta el 4 de abril con la Semana Santa, si termina Sí, con Semana Santa. Vamos a hacer sí. una temporada un poco más extensa, cosa que la gente que decida viajar lo haga, distribuya mejor en esos meses. Ajá. Y la idea es que, a ver, nosotros tenemos que priorizar que los adultos mayores, que son el grupo de mayor riesgo, Sí, sí. que prioricen viajar en marzo o abril. Si bien siempre lo hacen, pero por lo menos motivar explícitamente esta decisión, digamos, que empiecen a que viajen más al final de la temporada. Ahora, con respecto a el tema de la apertura del turismo y lo que usted mencionaba recién de la situación, por ejemplo, crítica, me refiero a nivel sanitario, que atravesaron las ciudades de la costa y demás, bueno, ¿cuáles son los parámetros que el Ministerio de Salud tiene establecidos para, por ejemplo, que
las ciudades de la costa atlántica soporten el ingreso de turismo y obviamente prevenir tal vez algún rebrote de contagios. Bueno, lo que hay que hacer es, que estamos trabajando fuertemente en eso, es bajar la cantidad de casos diarios. Uh-huh. Y sobre todo para municipios como General Pueyrredón, que es Mar del Plata, y Pinamar también, ¿no? Porque tiene que bajar la cantidad de casos diarios, y después hay varios protocolos que estamos trabajando con la Subsecretaría de Turismo, que se van a implementar, por ejemplo, en los hoteles, que evitar los espacios comunes, ¿sí? O sea que los hoteles pueden funcionar normalmente, pero no concurrir en el mismo lugar, así que no se desayune o en una terraza abierta, si es que tiene un espacio abierto, o el desayuno va a tener que ser en la habitación. Uh-huh. ¿Sí? Por otro lado, estamos motivando que se viaje en lo que se llama en burbujas, ¿sí? Que sea solamente una familia o convivientes o grupos de amigos que luego no se junten en esos lugares. O sea, si viaja 4 personas en un auto, que esas 4 personas vayan todo el tiempo a la misma playa, Claro. que no se junten, digamos, allá con otro grupo de personas, digamos, para justamente esta forma que se implementa en Europa, Sí. se llama grupos burbuja, lo que evita la transmisión comunitaria ahí en las plazas, por ejemplo, en las plazas, o en los lugares, en espacios comunes. Doctor Giorgi, de todos modos, aquí también vamos a tener que, sobre todas las cosas, digamos, focalizar la atención en la responsabilidad de cada uno, porque usted imagínese, digo, yo no me veo en la playa aquellos que no eviten estar en contacto con otros o que después de 8 o 9 meses de una cuarentena estricta en algunas localidades, digamos, cuando haya posibilidad de salir al aire libre o de utilizar algún espacio público, la gente no evite aglomerarse. Bueno, por eso también obviamente siempre apelamos a la responsabilidad individual y colectiva, ¿sí? Sobre todo para los adultos jóvenes, y los jóvenes son quienes más se contagian. El 70% de los contagios ocurre en ese grupo etario, ¿sí? Entre personas entre 20 y 50 años, pero el 70% de los fallecidos ocurre en los adultos mayores. Claro. Entonces estamos cuidando tanto esa población. Uh-huh. ¿Y qué puede pasar, por ejemplo, si una persona se contagia mientras está vacacionando? Esto fue una pregunta que durante todos estos días nos estuvimos haciendo, teniendo en cuenta, por ejemplo, alguien que va a vacacionar a otra localidad. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, nosotros estamos exigiendo a cada uno de los municipios que tenga un centro de aislamiento extrahospitalario. Muchos ya lo tienen y otros se tienen que poner en condiciones. Entonces, si una persona tiene síntomas y se convierte en un caso sospechoso, la idea es que vaya a ese centro extrahospitalario hasta que tenga el diagnóstico del hisopado, ¿sí? También estamos fortaleciendo algunos municipios con algunos modulares, que estamos viendo que para poder descomprimir los hospitales y que no se saturen las guardias, entonces que la gente vaya a ese lugar. Y también estamos fortaleciendo además los hospitales provinciales, ¿sí? El Hospital Alem de Mar del Plata, hace poco se inauguraron 12 camas más de terapia, también se reforzaron los hospitales municipales de Pinamar, de Villa Gesell, de Madariaga, y también estamos armando, fortaleciendo, mejor dicho, el sistema de derivación, ¿sí? Se creó una unidad de gestión de derivaciones que se encarga de monitorear la cantidad de camas libres que hay de terapia, y se va a dotar, junto con el sistema SAT, que es el operativo SOL, de ambulancias para poder derivar rápidamente a un paciente que lo necesite a La Plata o al Gran Buenos Aires, ¿sí? Que por suerte el porcentaje de ocupación de camas en AMBA viene disminuyendo y hoy en día está alrededor del 60%. Bueno, y lo último que quería preguntarle, relacionado con los tratamientos, o vacunas o medicamentos para hacerle frente al COVID, digo, ¿en qué instancia estamos? Porque a mitad de año uno pensaba que podía llegar el mes de diciembre y podría llegar a haber alguna alternativa paliativa para tratar, obviamente, el coronavirus, pero sabemos que todavía están en plena etapa de estudio las posibles vacunas, ¿no? Claro, sí, los tratamientos que hay hoy en día son, el plasma, nosotros estamos haciendo mucho hincapié en la donación de plasma,
es uno de los tratamientos que es muy efectivo para evitar que los pacientes ingresen a la terapia intensiva. Y después, sí, obviamente, la vacuna, sí, sería la solución a todos estos problemas. Estamos en reuniones juntamente con el gobierno nacional, con varios laboratorios, con China, con Rusia, con Pfizer, con AstraZeneca. Hay reuniones bilaterales que se están realizando para poder ingresar la vacuna lo antes posible. Yo creo que vamos a tener una primera tanda quizás a principio de año, pero esa primera tanda va a ser primero para el personal de salud y los adultos mayores. Va a tener un mismo esquema en un principio como la antigripal, que es solamente a personal esencial, trabajadores de salud, adultos mayores y embarazadas. En este caso embarazadas no estaría dentro del grupo de riesgo, pero sería una primera tanda para ese grupo, y después cuando se empieza a producir posiblemente en el país, si se va a vacunar a toda la población. Yo creo, y esto es lo que venimos hablando con el ministro de Salud, con el Goyan, es que no vamos a volver a tener un invierno con coronavirus el año que viene. Ojalá realmente así sea. Ministro, muchas gracias por habernos atendido. No, por favor. Gracias, que tenga muy buenos días. Buen día. Es el doctor Salvador Giorgi, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.